Colosenses, capítulo 1, versos 24 al 29. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Y hay que siempre referir y siempre estar una y otra vez recordando que si Cristo no está en nosotros, es en vano todo lo que creamos, todo lo que hagamos, todo lo que entreguemos, todo lo que nos esforcemos, todo lo que suframos. Es en vano si Cristo, su persona, su sentir, su pensar, su actuar, su sabiduría, su espíritu no está en nosotros, es completa y totalmente en vano. Nosotros hagamos si Él no está, ¿verdad?, en nuestra vida formado. El apóstol Pablo dice así, Colosenses 1, 24 en adelante. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Verso 27. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Gloria a Dios, amados. Y el secreto es esto. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyando en el gran poder de Cristo que apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Primeramente, ¿verdad? Nos da a entender que el sufrir que él llevaba, porque tú puedes leer en las cartas, ¿verdad? En Corintio, creo que es segunda de Corintios, todos los sufrimientos que Pablo tuvo que atravesar para poder establecer iglesias, predicar el evangelio, fue un sufrimiento en carne muy duro, amados. Tenía aguijones, ¿verdad?, que el Señor le permitía por algo, un aguijón en la carne, dice él, o sea, algo que constantemente le tenía a él prácticamente, pues, en alguna manera, podemos decirlo, humillado, lo tenía siempre dependiendo de Dios. Y dice que esos sufrimientos que él lleva a cabo son porque Dios le da la responsabilidad de proclamar, ¿verdad?, a la iglesia, que es el cuerpo. Ese mensaje había estado oculto para el pueblo de Israel por muchos siglos. El pueblo de Israel pensaba que nada más él iba a ser salvo y que nada más él era el único heredero del amor de Dios, pero ahora nosotros los gentiles que no somos judíos de sangre, tenemos ahora el secreto que es Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Pero tenemos que asegurarnos, por medio de su palabra, que realmente sea Cristo quien está obrando en mi vida, quien está dentro de mí. Tristemente, amados, gran parte de la iglesia de Cristo en realidad no es su iglesia. No todos los templos son realmente templos donde Cristo Jesús se mueve y está dentro de aquellos que están yendo a adorar a esos lugares. Somos creyentes, muchos de sus enseñanzas, pero no somos seguidores de sus obras, hermanos. Y ahí es donde se hace la diferencia y hablábamos anteriormente precisamente de esto de que el Señor mostró su amor por medio de las acciones, que fue muriendo por nosotros, amándonos y perdonándonos siendo aún pecadores. Es la manera en que se muestra el amor actuando. Y aquí también, cómo se muestra Cristo en nuestra vida, precisamente dejando que Cristo demuestre que Él está en nosotros, obrando, ¿verdad?, con sus frutos.
La iglesia, hermanos, sin Cristo formado en el centro, o sea, la iglesia sin Cristo no es iglesia. La iglesia sin Cristo simplemente es un grupo más de religiosos, un club más, ¿verdad? En donde hay buenos pensamientos, hay emociones humanas, hay buenas acciones, pero que realmente todo se hace por el orgullo, el egoísmo y la hipocresía de creer que somos buenos. Entonces aquí es donde Cristo tiene que fundamentarse en la iglesia. Y la iglesia, recuerde, no estamos hablando del lugar o del templo, sino estamos hablando de las personas, que somos usted y yo. Cristo tiene que estar bien fundamentado en la vida de cada uno de nosotros, para que realmente tenga valor todo lo que hacemos por Él y para Él, amados. Recuerde aquel día, ¿verdad? En Mateo 7, y creo que Mateo es 24 o 25, donde el Señor dice, y muchas veces hemos citado este pequeña parte de la Escritura, pero es de suma importancia, porque acuérdense que ese día dice, llegará una gran multitud diciendo, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor dice, no los conozco. Aquí es donde otra vez, amados, todo lo que hagamos para el Señor, sin que el Señor esté presente en nuestra vida, no sirve de absolutamente nada, sino nada más para gloriarnos en que nosotros hemos hecho algo por Cristo, por el Señor. Es por eso, amados, que el apóstol, ¿verdad? Pedro nos escribe, ¿verdad? A la iglesia en general. Vayamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 17, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 17, y dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos del mundo que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado, a los funcionarios que el Estado ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia de los creyentes, o sea, a la iglesia, teman a Dios y respeten al rey. ¿Por qué nos dice esto Pedro a la iglesia? Fíjate cómo inició Pedro. Dice, queridos amigos, en el verso 11, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Qué quiere decir esto? Pedro quiere ponernos en nuestra mente de decir lo que el Señor Jesucristo dijo en la oración de Juan, donde dice, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Cuídalos, Padre, mientras que estén en el mundo. Cuando uno empieza a tener en su mente, hermanos, la mente de Cristo, ¿cuál fue la mente de Cristo? Cristo supo que Él venía temporalmente a la tierra a cumplir una misión. Entonces, Él, con esa mente clara, sabiendo que Él venía a cumplir la misión del Padre, Cristo no hizo planes propios, hermanos. Cristo no hizo metas propias. Cristo no trabajó por cosas materiales, sino que se enfocó neta y totalmente a lo que el Padre le había encomendado como su misión. ¿Cuál misión? La más grandiosa: salvar a este mundo pecador, entre ellos nosotros. Entonces, Cristo entendió que era temporal su estancia en este mundo. Cuando nosotros empezamos a ver la vida como la ve Cristo, vamos también a empezar a cambiar nuestra perspectiva de las cosas del mundo, aunque sean cosas buenas. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, y Pedro lo pone muy claro, y en estar en el mundo temporalmente, sí, las cosas buenas del mundo y las responsabilidades que no comprometen a la fe, cúmplanlas. En este caso, las leyes, ¿verdad? Que no van en contra de la Biblia, el respeto. Por ejemplo, hemos estado haciendo esto, hemos respetado la ley, ¿verdad? No reuniéndonos aquí en el edificio, porque pues queremos evitar, ¿verdad? Que haya contagios entre nosotros o que se extienda más esto. Hemos estado obedeciendo la ley porque no va en contra, ¿verdad?, de la fe. Ellos no dijeron que dejemos de creer en Dios, ni dijeron que no podemos tener videoconferencias. Al contrario, simplemente, ¿verdad?, por un tiempo dejamos de
reunirnos aquí, aunque nos reunimos, ¿verdad?, en el hogar y por este medio, y hemos cumplido, ¿verdad?, con la ley. Entonces, de esa manera, amados, Pedro quiere que entendamos que aunque somos residentes temporales aquí de la tierra, sí debemos seguir ciertas reglas, medidas, pero realmente dentro de ese tiempo que vivamos aquí en la tierra, lo que más debemos expresar es que Cristo está en nosotros, como viviendo una vida que sea conforme la que Cristo vivió. Pero lamentablemente, hermanos, pareciera que la iglesia hemos construido nuestra fe y nuestra vida sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es la arena, hermanos? La arena es todo aquello que dura muy poco o que dura un tiempo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Mira, muchas veces nuestra vida la construimos alrededor de nuestra familia nada más, alrededor de una carrera profesional, alrededor de metas materiales, ¿verdad? O emocionales. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos, y ustedes saben, muchas iglesias y muchos predicadores, ahorita fundan la fe precisamente en puras metas materiales. Y la iglesia no debe tener ese pensar y ese sentir, amados, de pensar que Cristo vino para mí, para yo cumplir, ¿verdad? Y lograr cada una de mis metas y de mis sueños. Dejemos de ser una iglesia más fundamentada en la arena y seamos una iglesia más fundamentada completa y netamente en Cristo, en ese sentir de Cristo que es agradar al Padre. Si tú me pides resumir cuál fue la misión de Cristo en la tierra, pudiéramos decir agradar al Padre. Y aquí, si tú me dices, mi hermano, ¿cuál es? ¿Qué querrá Cristo en mi vida? ¿Qué querrá Dios, verdad? ¿Cuál es su voluntad sobre mí? Yo te puedo decir que le agrades. Que le agrades. Y te voy a decir una cosa. No importa cuántas buenas obras hagas. No importa cuánto buen dinero des. La única forma de agradar al Padre es por medio del Hijo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si tú no tienes a Cristo en tu vida realmente manifestado, no vas a poder agradar al Padre por más buenas que sean tus obras o tus intenciones. Amados, el propósito de habernos entregado a Dios es para poder morir prácticamente a nuestro sistema, ¿verdad?, de hombre, de humanidad, ciego, siempre egoísta, pensando en mí. Y la entrega a Dios es para anhelar que aquel Dios que ha prometido restaurar todas las cosas, inclusive la relación rota entre Él y nosotros, que Él sea formado, moldeado en nosotros a fin de que podamos ser quien Él quiere que seamos. Realmente, otra vez digo, Cristo ha escogido todo tipo de personas, pero no porque le gusta cómo somos ese tipo de personas. ¿A qué me refiero? Unos pueden decir, no, pues que yo creo que Dios me escogió porque yo soy alguien muy emprendedor, yo tengo un objetivo y lo puedo lograr pronto. Yo creo que Cristo me escogió por eso, para poder lograr muchos objetivos en su reino. Otro puede decir, no, es que Cristo me escogió a mí porque yo soy una persona firme y entonces, como yo soy firme, Cristo me escogió porque Él quiere firmeza en su reino. Y otro puede decir, no, pues que yo como soy muy humilde, yo creo que el Señor vio mi humildad y me escogió. Pero no se trata, hermanos, de que nosotros sigamos siendo quienes éramos, sino Dios nos escogió porque éramos pecadores, porque Él dice que vino a salvar pecadores. Y de ser quien somos, Cristo quiere convertirnos en quien es Él. O sea, nosotros tenemos que dejar y tenemos que entender que el Señor quiere trabajar en toda área de nuestra vida, no nada más en las áreas malas, sino quiere trabajar en toda área de nuestra vida, inclusive perfeccionar las buenas áreas, entre comillas, que nosotros creemos que tenemos. Y si cada uno de nosotros nos sometiéramos al Espíritu Santo y a su palabra de Cristo, hermanos, Cristo sería formado en nosotros y como consecuencia, la iglesia estaría llena del carácter y del sentir de Cristo y fuéramos totalmente otra iglesia. Y no me refiero nada más a Central Christian Church, me refiero
al cuerpo de Cristo, fuéramos totalmente otro tipo de iglesia. Ahora, Cristo en nosotros. La razón, hermanos, por la cual es muy necesario todo tiempo la enseñanza, la amonestación, la consejería, la disciplina, la predicación. ¿Por qué siempre que nos reunimos hablamos de la palabra? ¿Por qué siempre que nos reunimos tenemos un estudio bíblico? ¿Por qué siempre que nos reunimos hay algún tipo de devocional? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, amados, precisamente la sabiduría de Dios para poder ser perfectos, y ahorita vamos a definir la palabra perfecto, que no quiere decir sin error, sino quiere decir más maduro, mejor, ¿verdad? En lo que éramos. Simplemente la palabra de Dios, hermanos, es Cristo. Recuerden que Cristo dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy la vida, yo soy la palabra, yo soy la puerta. Entonces, Cristo en sí, hermanos, cuando Él habló, la palabra, ¿verdad? La escuchamos, pero lo que sale de Él es Él. Y entonces aquí la palabra, hermanos, donde nosotros nos queremos referir a que por medio de la palabra somos perfeccionados. La palabra perfecto da el significado de maduro y de completo, no de que seamos alguien sin error, sino que cuando la palabra dice, Señor, perfecciónalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra, Señor, la palabra es para perfeccionar. Lo que está diciendo es, la palabra es para madurarnos y para completarnos como hijos de Dios, completar todo aquello que nos falta. Mira, el apóstol Pablo se dolía en sí, o sea, él tenía un sentir de dolor, hermanos, de sufrimiento, cuando los cristianos se apartaban de la verdad y eran engañados. Esto lo vemos en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, escritura que, que da cierta tristeza leerla, pero al mismo tiempo arroja luz. ¿Por qué da tristeza? Porque mira lo que dice Pablo, dice, oh hijos, oh mis hijos queridos. Pablo está hablando de la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Porque pues él había fundado esa iglesia, no que fueran hijos de Pablo, sino es como decir, Pablo, oye, son fruto del trabajo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Por medio de mi vida. Dice, oh mis hijos queridos, dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán esos dolores hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Fíjate el sentir de Pablo. Pablo, pastor, la escritura, el libro. Gálatas 4:19. Thank you. Fíjate el sentir que Pablo tiene aquí, amados. Es decir, él no nada más era decir, voy a fundar la iglesia y voy a establecer ancianos y entonces ahora sí, ¿verdad? Pues que el Señor haga su obra ahí. Sino que al contrario, Pablo seguía, hermanos, con ese anhelo de seguir viendo crecer, madurarse o perfeccionar, ¿verdad? A cada uno de los hijos de Dios en donde quiera que estuvieran. Y Pablo dice, hey, yo tengo este sentir. Y el problema es que los Gálatas, hermanos, se desviaron del evangelio que Pablo les predicó. El problema, si tú lees la carta de los Gálatas se volvieron otra vez a la religión judía. Sí aceptaron a Cristo y todo, pero también empezaron a hacer ritos judíos para asegurarse más de su fe y de la salvación. Y Pablo, ¿verdad? Dice, ¿quién los fascinó, Gálatas insensatos? O sea, ¿cómo pudieron caer tan pronto de la verdad de Cristo? Y aquí es donde él manifiesta ese sentir de sufrir. Dice, oigan, me da pena y tristeza ver que ustedes ya se desviaron y siento ese dolor como si fueran, ¿verdad?, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que ese es el objetivo de cada hijo de Dios, amados, que Cristo sea formado en nosotros. Y por ese motivo, para evitar, hermanos, ser desviado de esta madurez espiritual, se nos dice que la iglesia es la proclamadora y la que resguarda la verdad de Dios. Ahí Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Pablo escribe a Timoteo. Cuando se voltea no se escucha, pastor. Primero de Timoteo, ¿qué pasó? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15.
Dice desde el verso 14, Pablo, acuérdate que las cartas a Timoteo son cartas personales. Es una carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, Timoteo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, verso 15, para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, fíjate cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, recuérdales a la familia de Dios, recuérdales a la iglesia cómo deben de comportarse, porque son los portadores de la verdad, son la columna, ¿verdad? Prácticamente, y son los que resguardan la verdad. Amados, la verdad no nada más es predicada y resguardada por los pastores o los ancianos o los maestros o los líderes de la iglesia. La verdad es predicada y debe ser resguardada por la iglesia completamente. ¿En qué forma? Viviendo la verdad. ¿En qué forma vamos a resguardar nosotros la verdad? Diciendo o proclamando o predicando. Esa es una manera, esa es proclamar, esa es dar a conocer la verdad. Pero ¿cómo resguardamos la verdad, amados? Pues por medio de dar el fruto del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, que la gente vea, ¿verdad?, a Cristo Jesús en la vida de la iglesia. Prácticamente, hermanos, la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad no solamente de predicar, sino de vivir la palabra. Y aquí es donde la tarea de los maestros, de los pastores, de los ancianos en la iglesia es ayudar a formar a Cristo en la iglesia por medio de la predicación de la palabra. Es decir, ningún pastor, ningún líder, ningún evangelista, hermanos, tiene el don de la santificación, o sea, de santificar las personas. Déjame oro por ti. Muchas personas creen, y me ha tocado en cientos de ocasiones, sin exagerarles, hermanos, que las personas se acercan a ti como líder y te dicen, pastor, hago una oración por mí para que este vicio se me vaya. Hago una oración por mí para que cambie yo, ¿verdad? Hago una oración por mi hijo para que mi hijo ya no sea rebelde. Amados, en verdad, no tenemos ese poder, ningún hombre, por más ungido que esté, hermanos, de orar por alguien para que se le quite la rebeldía a un chamaco o de orar por alguien para que se le vaya el vicio a alguien. No es así, no es así. ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros, de los pastores, de los ancianos? Es por medio de la palabra de Dios, ayudar a la gente para que ellos, al disponerse a obedecer la palabra, entonces Cristo sea formado en sus vidas y de esa manera haya gloria y honra al Padre por medio de una transformación en una criatura. Esa es la forma en que en verdad Cristo empieza a formarse. En Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, vemos que el Señor Jesucristo, dice ahí Pablo a los Efesios, que el Señor Jesús estableció, ¿verdad?, en su iglesia. Primeramente dice, ahora bien, es Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y aquí viene, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso de qué? De preparación, hermanos, de ayudar con la palabra, ¿verdad? Que la iglesia se prepare. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, o sea, perfectos, ¿verdad? Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza, ni nos vamos a dejar llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Verso 15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que crezcamos más y más, hasta que nos parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjese bien, hermanos, ¿cómo vamos a crecer? Verso 15, hablando la verdad con amor, así creceremos en todo sentido. ¿Cuán importante es hablar la verdad? ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. O sea, prácticamente Pablo está diciendo, si entre ustedes hablan a Cristo, si entre ustedes, ¿verdad?, se aconsejan a Cristo, si entre ustedes ven a Cristo, así vamos a crecer. No nada más los siervos, los pastores, los maestros, amados. La responsabilidad nuestra es enseñar, pero ya cuando la iglesia es enseñada, entonces ahora la iglesia tiene que practicar esa verdad y dejar y mostrar que Cristo vive prácticamente en nosotros, amados. La obra del ministerio que dice aquí, porque acuérdense que dice en Efesios, y ahí lo leímos, es el verso 12, donde dice que los pastores y maestros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Cristo sea formado, amados, en la vida de cada uno de nosotros. Porque si Cristo es formado en la vida de cada ser humano, entonces la obra es completada. Pero para eso, yo como un siervo de Dios, debo de predicar la palabra de Dios en la iglesia. Pero en mi casa y afuera no nada más debo predicar, debo de vivirla. Para que de esa manera yo pueda dejar a Cristo que haga su obra en mí y después mis hijos y mi esposa vean la obra de Cristo en mi vida y también sea hecha en ellos. Y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, si tú dejas que Cristo sea formado en tu vida, tu papá, tu mamá, tu abuelo, ¿verdad? Tu jefe de trabajo, tú donde estés, si la obra de Cristo es hecha en tu vida, entonces por medio de esa obra Cristo va a llegar a otros también a empezar a iniciar la buena obra en la vida de los demás. Y es así como la iglesia, hermanos, y el ministerio de la iglesia debe de trabajar. Primeramente dejando que Cristo sea formado en nosotros, no inmediatamente hacer planes y sentarnos a la mesa y vamos a alcanzar a tantos por año y vamos a hacer tantos ministerios y vamos a llegar a tantas misiones y vamos a llegar a tantas metas. Amados, pues eso es muy humano y tiene resultados humanos, pero en realidad, cuánto de lo que hacemos como congregación, como cuerpo de Cristo, tiene sentido si Cristo no está formado primeramente dentro de nosotros. Cristo formado en nosotros es la meta y la obra, pero al mismo tiempo nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Es decir, Cristo en nosotros, pero al mismo tiempo nosotros formamos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Y Pablo dice en el verso 13, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Estamos en Efesios 4, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos a conocer plenamente, hermanos, al Hijo de Dios, ¿verdad? Este varón perfecto, o seamos maduros como Él, hasta que lleguemos a la plena conocimiento o a la estatura de Cristo. Todo lo que Pablo nos está leyendo o escribiendo aquí, nosotros estamos leyendo, es la razón, amados, la razón por la cual nosotros debemos entender que Cristo debe ser formado en su iglesia primeramente, porque muchas veces, lo expliqué la otra vez, creemos en Cristo en una manera intelectual y sí llegamos y cambiamos ciertas cosas que podemos cambiar, pero luego nos estancamos y nos quedamos con el mismo yo. No somos transformados desde el interior. Sí afuera dejamos los pecados visibles, los vicios, la maledicencia, o sea, el ser mal hablado, actitudes muy violentas, las podemos dejar, claro que sí, pero cuando ya se topa el ser interior, cuando no ha cambiado el ser que está aquí adentro, hermanos, es un indicativo que pues no vale la pena entonces haber cambiado lo demás, lo exterior, si lo de aquí no ha sido entregado y cambiado plenamente por Cristo. El propósito entonces de que Cristo sea formado en la iglesia es que la iglesia crezca en Cristo. Y si Cristo crece en la iglesia, entonces la iglesia va a crecer en número de discípulos. Y si la iglesia crece en número de discípulos, Jesús crece en el mundo. ¿Te fijas?
Es una cadena, amados. Por eso somos un cuerpo de Cristo que estamos entrelazados. Y yo no puedo nada más mirar por mí, por mi familia, o yo no puedo nada más mirar por los que son parte de mi iglesia. Es por eso que el enfoque misionero, el enfoque de ir, ¿verdad? Ya a Veracruz, de ir, ¿verdad? A otros lugares, de ir y ayudar a otras iglesias, es muy necesario, porque debemos entender que Cristo, el cuerpo de Cristo, somos todos, ¿verdad? Y si Cristo crece en mí, entonces la iglesia crece. ¿Por qué? Porque de esa manera el Espíritu crece. Y si el Espíritu crece en la iglesia, entonces la iglesia va a crecer, ¿verdad? En el mundo. Y si la iglesia crece en el mundo, pues Cristo crece también. Es todo, ¿verdad? Va formando este cuerpo, esta cadena. Ahora, ¿qué herramienta utiliza el Espíritu Santo o Cristo? ¿Cuál es la herramienta principal que el Señor usa para nosotros poder crecer en Él? Amados, una y otra vez, no me voy a cansar de decirlo porque el Señor tampoco se cansó de decirlo, es su palabra. Te vuelvo a repetir, no es la oración de un varón o una mujer muy ungida la que te va a cambiar. No es una ofrenda muy grande que tú puedas enviar a un ministerio para que ellos derramen la unción sobre ti. No es, hermanos, la religión y siendo muy bueno y haciendo muy buenas acciones lo que va a causar que Cristo sea formado en tu vida. No es cumplir todos los requisitos de una iglesia o una denominación, ¿verdad? Lo que va a hacer que Cristo transforme tu vida. Es la escritura, pero sobre todo vivir la escritura. Estar viviendo la escritura. Una y otra vez, ¿verdad? Hacemos referencia a este verso, 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo creo que muchos nos los hemos usado en la Reina Valera. Por Dios, es útil. Pero déjenme lo leo en la nueva traducción viviente, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16, 17. Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice así, lo voy a leer desde el 15 para que veamos un poquito la historia, el contexto que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice el verso 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjate lo que le está escribiendo Pablo. Pablo está diciendo, Timoteo, fíjate bien, desde que estás pequeño se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Conecta este verso con lo que leímos en Efesios 4:3, ¿verdad? Donde dice que los pastores, apóstoles, maestros, su responsabilidad es proclamar la palabra de Dios para enseñar al pueblo de Dios a prepararse a hacer la obra de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Aquí que la escritura, verso 17, Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Es decir, amados, la principal herramienta que el Señor usa en cada uno de sus hijos es su palabra. Y si hiciéramos de repente exámenes de conocimiento bíblico básico, hermanos, no de hablar de doctrinas muy profundas, sino simplemente la doctrina de la salvación, que todos debemos de dominarla, porque si eres salvo, pues debes de saber cómo fuiste salvo, con arrepentimiento, con humillación, con obediencia. O sea, es decir, si hiciéramos un examen de conocimiento bíblico en la iglesia, ¿cómo saldríamos, amados? ¿Cómo saldríamos? Y vuelvo a decirte, no preguntas de que quién era Abraham y quién era Moisés, sino realmente doctrinas que nosotros ya debemos de dominar, pues yo creo que saldríamos en puro rin, dijo aquel, ¿verdad?
muy mal, amados. Y nos da risa, pero nos da risa, una risa comprometedora porque sabemos. Pero recuerda lo que el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sabemos ser buenos esposos, no sabemos ser buenas madres, no sabemos ser buenos hijos, no sabemos ser buenos trabajadores, no sabemos ser buenos siervos de Dios, no sabemos, ¿verdad? Y sí, por eso vamos a la perdición, por eso tenemos los problemas que tenemos. Pero si nos sometiéramos a la palabra, hermanos, la estudiáramos en una manera disciplinada, no nada más en la iglesia, sino en nuestro hogar diariamente, ¿verdad? Con un sentir de humillación de decir, Cristo, Señor, enséñame, háblame en tu palabra. Yo quiero impregnarme de ella, Señor, porque yo sé que tú usas tu palabra para prepararme para tu buena obra, Señor, para santificarme, para transformarme, para poder lograr que tú seas formado en mi vida. Sería muy diferente, hermanos, la situación. La palabra enseña las verdades de Dios, nos redarguye, nos confronta con nuestras conductas y pensamientos que están mal, expone nuestros errores, pero para ser remediados por Dios, corrige nuestras conductas y pensamientos y nos instruye en los caminos rectos. Amados, la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas. Muchas veces le damos un lugar religioso, o sea, voy a tener mi devocional y voy a leer mi capítulo diario, ¿verdad? Y con eso siento ya que cumplí. Es que no es eso, hermanos. No es eso. Yo te puedo decir que muchas veces no necesitas leer un capítulo, no, hombre, hermanos, 2, 3 versos. Cuando uno tiene ese deseo de que el Espíritu Santo le hable, en 2, 3 versos ya te quedas ahí trabado y dices, Señor, ¿pero cómo? Y a ver, Señor, y empiezas a meditar y el Señor empieza a traer a tu vida revelación, ¿verdad? Por medio de su palabra, vuelvo a decir, no como una visión, una revelación por medio de su palabra. Y entonces eres impactado y confrontado y eres corregido, ¿verdad? No, hombre, Señor, gracias, Padre, por darme este momento, ¿verdad? En tu palabra. Hermanos, debería ser así, ¿verdad? Nuestro diario vivir con Cristo. Todo con el fin de que seamos perfectos. Y otra vez, no quiere decir sin errores, sino seamos completados y seamos madurados más, amados. Si yo te hago la pregunta, ¿de dónde extrae el mundo? ¿De dónde el mundo saca? ¿De dónde el mundo está viendo cuáles son los principios de vida del ser humano? ¿Qué contestaríamos, hermanos? Pues el mundo busca, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues todos estábamos perdidos, ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, el mundo, hermanos, pues saca su estilo de vida del pecado. Ahora, nosotros como iglesia deberíamos ser la luz del mundo. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone abajo de la mesa, sino que se pone arriba para que alumbre a todos los que están en ella. Pero como el carácter de Cristo no ha sido formado en nosotros y en la iglesia, amados, lamentablemente no somos luz. Ni muchas veces, ni a nuestros propios hijos. Deja tú, hermanos, a los millones que están en las misiones. Deja tú a los países lejanos. Muchas veces ni siquiera somos luz para los que están en nuestro hogar, para nuestra propia familia, y es lamentable. El carácter y la mente de Cristo, hermanos, no se dan de la noche a la mañana. Otra vez, vuelvo a decirte, no es una oración mágica, no es una unción que alguien te puede pasar, ¿verdad? No es una noche de arrepentimiento. Acuérdate, dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios, dice que este proceso continuará, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se llega a la plenitud de Cristo? Cuando Cristo venga, hermanos. Mientras que vivamos el proceso de estar formando a Cristo en nuestra vida, va a seguir y va a seguir y va a seguir día con día con día. No hay, hermanos, ¿cómo le decimos? Atajos para que Cristo sea formado. Es un proceso constante y permanente mientras que vivamos. No hay fórmulas, no hay métodos, solo sometiéndonos en obediencia y en fe al Espíritu Santo y a su palabra durante toda la vida. Es como Cristo es formado en nosotros. No basta solamente con conocer, escuchar y entender.
Fíjate bien. Conocer, escuchar y entender. Eso es inútil si no estamos dispuestos a obrar. Muchos cristianos conocemos, escuchamos y entendemos mucha de la Escritura. Bastante, hermanos. Libros, millones de libros se escriben de muchos temas bíblicos, canciones, ¿verdad? Coros, cantos. Hay cuántas iglesias no hay, cuántos ministerios no hay, cuántas misiones no hay. No, hombre, o sea, conocer, escuchar y entender la palabra, todo cristiano lo hace, pudiera decirlo, pero unos cuantos son los que hacen la principal objetivo de la palabra, que es que la palabra se convierta en palabra viva, que es obrar la palabra, hermanos. Obrar la palabra. El conocer la palabra, hermanos, no hará que Cristo sea formado en ti. Fíjate, el conocer la palabra no hará que Cristo sea formado en ti solamente. Pero conocer la palabra y vivirla, ahí va a ser una gran diferencia y ahí sí Cristo va a ser formado en tu vida y en la mía. En cada obra que actuemos, en cada día que nos levantemos y actuemos como Cristo, Cristo va a ser formado cada día más contigo y conmigo. Otra vez, muchos quisiéramos que fuera en un abrir y cerrar de ojos o que fuera algo que pudiéramos hacer pronto. No, hermanos, Cristo es formado en nuestra vida no en una sola acción, sino Cristo es formado en nuestra vida en cada pequeña acción que hacemos conforme Él nos lo dice. Y eso es maravilloso, porque en esa manera, en cada pequeña acción, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, en el trato aquí en la oficina con mis compañeros, en el trato, ¿verdad?, con mis vecinos, en el andar yo solo, ¿verdad?, en el auto, en el ayudar a alguien, en el leer la palabra, en el humillarme, en el cantar. O sea, en cada pequeño acto que hacemos, de la manera que Él nos lo dice, Cristo va siendo formado en nosotros. No es que nosotros tenemos que hacer un gran acto, un gran sacrificio solo, ¿verdad?, para que Cristo sea formado. No es así, hermanos. Tenemos que entender que se tiene que estar viendo poco a poco el fruto de Cristo en nuestra vida, con cada acción, con cada acción. Vamos a Mateo. Por favor, Mateo capítulo 12, palabras que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da como un entendimiento, como una parábola, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versos 33 al 35. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Otra vez, ¿por qué el Señor les dice camada de víboras o generación de víboras a los fariseos, a los maestros? Porque ahí va, hermanos, lo que dijimos ahorita. Los fariseos escuchaban, conocían y entendían las escrituras, pues eran los maestros, hermanos, eran los maestros de Israel. ¿Cómo no se iban a saber la palabra de memoria? Pero, hermanos, el fruto que daban era malo. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día y con nosotros? Pasa lo mismo, hermanos, pasa lo mismo. Escuchamos, conocemos y entendemos la palabra, pero el fruto muchas veces sigue siendo malo. No se ve a Cristo formado en nuestras acciones, no se ve a Cristo formado en nuestro hablar, no se ve a Cristo formado en nuestro trato hacia los demás, no se ve a Cristo en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, no se ve a Cristo en mi relación con mis hermanos en Cristo, no se ve a Cristo en mi relación con mis vecinos, no se ve a Cristo en una relación personal con Él. No hay fruto bueno. Entonces, en realidad, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa debe ser destruida y reemplazada por completo por la naturaleza de Jesucristo. Y nosotros tenemos que meternos en la mente que no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. O sea, debemos entender que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros que pueda ser rescatado, hermanos. O sea,
No creas otra vez que Cristo te escogió porque tenías algo bueno. No pienses que en ti hay algo bueno. No hay, hermanos. No lo hay. A lo mejor para tu punto de vista sí, o a lo mejor para el punto de vista de las personas del mundo, a lo mejor tú tienes cosas buenas, pero no, tú y yo tenemos que entregar toda área al Señor Jesucristo y someterla por completo para que así sea Él quien decida el fruto que va a dar en ti y en mí. Como el rey David declaró, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este no es un pecado original, aquí está hablando de la naturaleza caída de cada uno de nosotros. Es decir, en términos bíblicos, el núcleo del pecado, hermanos, está arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde yo necesito entender que Cristo es una urgencia en mi vida, que la persona de Cristo es una urgencia en mí, su forma de ser en todo su sentido la necesito, en todo sentido, otra vez, no importa que tú creas que tienes cosas buenas, ahí también Cristo necesita formarse en tus buenas acciones y en tu buen carácter, no sé, lo que tú consideres bueno. La urgencia de entender que Cristo necesita ser formado en mí, yo lo necesito, Cristo necesita ser formado en su iglesia, en su reino, para que de esa manera realmente todo cobre sentido y todo entonces le dé gloria a Dios y nosotros tengamos el beneficio de que Cristo esté vivo en nosotros. Cuando nosotros entonces entendemos, hermanos, que la palabra, no nada más entenderla, conocerla, escucharla, sino vivirla, cuando entendemos esa necesidad de vivir la palabra y que la palabra es la que va a guiar y debe guiar nuestra vida, y que estemos dispuestos a seguirla, entonces vamos a ser hechos a la imagen de Cristo. Hasta entonces. No cuando la entendamos y la conozcamos, cuando la apliquemos. A lo mejor ya el paso A y el paso B ya todos lo tenemos, pero el más difícil, el paso C, ese es donde vamos a tener que permanecer en una constante práctica de la palabra de Dios. Hermanos, la imagen de Cristo no es nada más hacer pequeños ajustes en nosotros. Sí, hay áreas de mi vida que pues, no están muy bien y pues, ahí es donde Cristo va a actuar. No, hermanos, nuestra manera total de comportarnos, de pensar y de actuar necesita una renovación total, necesita ser derribada por completo, así como el Señor le dijo a Jeremías acerca del alfarero, ¿verdad? Dice, muchas veces el alfarero agarra uno de sus trabajos de barro, ¿verdad? Un jarro, un vaso, lo que sea, y lo rompe por completo, pulveriza el barro y lo hace de nuevo desde abajo. Así es la necesidad de que nosotros entendamos que Cristo necesita primeramente que nosotros muramos por completo y desde abajo, hermanos, desde abajo, dejarle a Él empezar a moldearnos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, yo he escuchado a muchos cristianos decir, ¿verdad? Es que a mí el Señor me escogió porque necesitaba a alguien que fuera, ¿verdad? Broncudo, alguien que fuera humilde, alguien que fuera inteligente, alguien que supiera administrar. No y no. Cristo te escogió porque tú tenías la necesidad de que Él te quebrajara por completo, ¿verdad? Y tú te dispusieras a que Él te moldeara desde abajo. Y amados, tenemos que ser regenerados por completo. Tenemos que dejar que Cristo, ¿verdad?, sea creado en nosotros, desde nuestro núcleo, desde nuestro corazón. Tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y lo entendió muy bien Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que yo mengüe, que yo muera, que yo decline para que, ¿verdad?, Él viva, para que Él se forme. Amados, les vuelvo a compartir esta palabra porque si no tenemos la base, en vano es edificar sobre la arena. Que cada uno de nosotros tomemos, ¿verdad?, la urgencia de ver en nuestra vida que el Señor, que necesitamos dejarle al Señor formarse
Marce, diariamente, desde las pequeñas acciones cada día, desde la disciplina en el espíritu de estudiar su palabra con la intención no de conocer, sino que Él nos revele y nos enseñe cómo vivir, desde la relación, ¿verdad? Personal con mi Señor, en conocerle cómo es Él, por medio de la oración, por medio de verle a Él, ¿verdad? En las obras que Él hace diariamente. Yo te invito, ¿verdad? Que tú, pues, le permitas a Cristo ser formado en tu vida, para que así nos beneficies a todos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo también, y también beneficiemos al mundo siendo luz, permitiéndole a Cristo, ¿verdad? Que nos use como luz. Vamos a orar, amados. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido nosotros quien hemos estado obrando, Señor. No te hemos dejado a ti. Padre, cuánto necesitamos que tú, Señor, seas el que forme desde el cimiento nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro sentir. Permítenos, Señor, cada día tener la disposición de querer que tú, Señor, transformes nuestra vida, nuestro corazón, para que así tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, sea transformado. Y para que así, Señor, cumplamos la obra, Señor, de que aquellos que están en tinieblas puedan ver la luz de Cristo y de esa manera acercarse y también, Señor, formar parte de esa familia que tú has hecho de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Te damos gracias por lo que hasta hoy te hemos permitido hacer, Señor, y te pedimos perdón por lo que no te hemos dejado hacer. Pero, Señor, declaramos la necesidad que tenemos de ti, de que tú hagas, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Transfórmanos en ti, Señor Jesús, por medio de la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, lo anhelamos y lo deseamos. En el nombre de Jesús. Amén.